No siempre tengo cosas importantes que compartir con ustedes, pero en esta ocasión quería compartirles algo que simplemente me nace del corazón y que se me produce al contemplar, porque literalmente he pasado de observar como periodistas a contemplar al Papa Benedicto XVI en estos días de descanso allí en el norte de Italia, en el noreste, en esta zona germanoparlante, ¿no? Una zona muy poco conocida, pero donde se habla el alemán, donde existe una fuerte cultura alemana, los apellidos son alemanes, a diferencia del resto de Italia no hay una cultura vitivinícola sino cervecera, por ejemplo, y donde el Papa ha transcurrido 11 vacaciones desde que estaba en el Vaticano, no como Papa, esta es su primera como Papa, obviamente, pero 10 veces antes estuvo allí. Si consideramos que el Papa fue unos 25 años prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, eso quiere decir que en muchas ocasiones, en vez de su tierra natal, casi la mitad de las veces prefirió ir a este lugar, ¿no? En el Alto Adige, como se le conoce, a los pies de las montañas Dolomitas, que son estas grandes formaciones pétreas cubiertas de nieve, donde el beato Pier Giorgio Frassati encantaba ir a escalar, por ejemplo, o donde el Papa Juan Pablo II en algunas ocasiones también visitó, ¿no? Porque están en la cordillera alpina y en consecuencia la mirada de los Alpes es hermosísima. Pero el Papa transcurre estos días allí en Bressanone, donde existe no solamente una belleza natural por la visión que se tiene de las montañas, ¿no? De los Alpes, y especialmente de esta cadena conocida como las Dolomitas, sino que tiene una belleza arquitectónica también muy especial. Es una zona que ha conservado mucho la tradición, tal vez porque constituye una etnia reducida que no habla el italiano, se habla el italiano ahí también, es una región bilingüe, pero la gran mayoría de la gente habla el alemán, ¿no? Y la gente en esta región ha mantenido mucho las tradiciones, mantiene una tradición católica enorme, y para que tengan en cuenta ustedes, recientemente, como esta región mantiene unos vínculos culturales con Alemania por razones obvias, por los vínculos del idioma, recientemente vino una exposición itinerante que en estos días está en Bressanone, y donde un artista de estos clásicos, ¿no? que creen que lo que no tienen de arte lo pueden compensar con la ofensa, ¿no? Y entonces ha dibujado una rana crucificada, ¿no? Y esta rana tiene un vaso de cerveza y un huevo duro en los brazos, ¿no? Está crucificado igual que un Cristo, ¿no? Con la lengua afuera. Es una obra horrible, mal hecha. Yo, que tengo los dedos más torpes del planeta, podría hacer una cosa exactamente igual, ¿no? Digamos, para ofender a la iglesia se puede dibujar cualquier cosa crucificada, ¿no? Y en consecuencia yo no le doy importancia, sinceramente. Es más, habla de la limitación completamente intelectual, pues, del supuesto artista, ¿no? Yo me pregunto, los grandes artistas, incluso aquellos que eran marcadamente anticlericales, pienso en Picasso, por ejemplo, ¿cuándo necesitaron hacer algo que insultara a la iglesia, ¿no? Los verdaderos genios no necesitan ofender a nadie cuando hacen una obra, y pueden hacer obras profundamente políticas e ideológicas, como la gran Guernica de Picasso, ¿no? Donde él refleja el bombardeo nazi con contubernio, digamos, de el gobierno o del lado nacionalista español de este pueblo vasco en Guernica, ¿no? Y justamente, para que tengan ustedes una idea, esta exposición ha producido tanta ofensa entre la gente que la alcaldesa no ha podido obviamente suspenderla, porque ella no controla la exposición, simplemente la ha invitado, pero es del Museo de Múnich, ¿no? Y por supuesto nosotros sabemos que los alemanes en su gran mayoría tienen este complejo de inferioridad de la libertad de expresión y no están dispuestos, digamos, a respetar las sensibilidades heridas de gente creyente. Pero en el Alto Adige, con gente germanoparlante, la ofensa ha sido tal que un concejal
es decir, un miembro del municipio se declaró en huelga de hambre hasta que saquen esa pieza de la exposición. Entonces, al final, esta pieza se ha ido al tercer piso del museo de Alto Adige, ¿no? De tal manera que está allí, ¿no? Está presente, pero nadie la ve prácticamente, ¿no? Entonces, este concejal salió de huelga de hambre. En nuestros países católicos, yo quiero ver un concejal que tenga el coraje de decir: esto está ofendiendo a la iglesia, yo soy católico y como concejal entro en huelga de hambre. Y el hombre se despachó una huelga de hambre de 9 días, ¿ah? No es poco. Pero esto nos da una idea del ambiente en el que se va el Papa, donde hay un seminario que va a cumplir 500 años, que es una joya arquitectónica, donde tiene una de las bibliotecas más tupidas de la región, en 400 años y más de cultura. Imagínense ustedes los textos en latín y en alemán. Ahí está también parte del truco. A todos nos gusta leer en nuestra propia lengua materna, preferimos leer en nuestra lengua materna. Ahí en alemán el Papa encuentra textos y ha dado frutos muy importantes. Muchos olvidan que en Bressanone, en este lugar, el Papa aceptó conversar con el periodista Vittorio Messori y nos legó ese extraordinario perfil de la doctrina católica, que es Informe sobre la Fe, que el entonces cardenal Joseph Ratzinger contestó a preguntas doctrinales muy precisas, muy agudas, con una claridad magisterial, ¿no? Y se convirtió en uno de los libros más vendidos de la Iglesia en distintos idiomas, ¿no? Y ni siquiera lo escribió propiamente el cardenal Ratzinger, simplemente contestó a las preguntas de Vittorio Messori. Entonces, el Papa también escribió allí, antes de ser Papa, los primeros capítulos del libro que nos ha entregado Jesús de Nazaret, este libro tan hermoso y profundo sobre Jesucristo, ¿no? Y ciertamente el libro constituye un verdadero tesoro, porque para el Papa las vacaciones no son irse, digamos, a relajarse y a echarse al sol, es simplemente cambiar de actividad, y una persona que tiene tal fineza intelectual reflexiona en esos días en cosas que le llaman la atención, ¿no? Y él, por ejemplo, en los jardines del seminario encontró una imagen románica, es decir, muy antigua, muy antigua, en madera, pequeña, que adorna este seminario, y hay unas tomas de la televisión vaticana, que fue la única que le permitieron una tarde tomar tomas del Papa en el jardín. Y hay una escena impresionante, se lo ve al Papa explicándole a su hermano Georg, a su hermano mayor, que lo está acompañando en estos días, y que ya camina con un bastón, porque recuerden que tiene 85 años, es mayor que el Papa, y le está explicando esta imagen románica, que es una imagen muy curiosa, es la Virgen María enseñándole al niño Jesús a bendecir. Una escena que ciertamente no se produjo porque Jesús no bendijo nunca en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él envió a los discípulos a bautizar en ese nombre, ¿no? Pero ciertamente esta imagen tiene toda una teología, que es la madre enseñándole a Jesús, preparándola para la función de ser el sumo sacerdote único y eterno, ¿no? Entonces, el Papa se maravilla de estas pequeñas cosas y tiene esta profundidad intelectual y también esta apertura mística, ¿no? Que ve las cosas como nosotros deberíamos verlas, que en la naturaleza, como por ejemplo lo reveló él mismo viajando a Australia, un hombre mayor que probablemente hubiera tenido que dormir, relata haber visto las junglas, los desiertos, los océanos, el amanecer, el atardecer. Y yo me preguntaba cuando leía esta descripción que él mismo hacía y que decía, me recordó a la creación, nos remite a la creación. Yo quisiera decir, sí, nos remite, pero tengo que decir, te remite, le remite a usted, Santo Padre, porque usted mira con ojos como deberíamos ver los cristianos. Donde hay cosas deberíamos ver la creación, donde hay personas que nos molestan deberíamos ver al prójimo, que es otro Cristo. Así deberíamos ver las cosas y así las ve el Papa. Y así, con esta mentalidad, penetra en
temas intelectuales, y del verano pasado nos dio esta maravillosa encíclica Espe Salvi. Y el mismo padre Lombardi, el vocero de la Santa Sede, dice: el Papa está trabajando en algo, pero no sé en qué. Puede estar trabajando en completar la encíclica social que estamos esperando, puede estar trabajando en completar el segundo tomo de su libro, puede estar trabajando en otra cosa. Lo que sabemos es que lo que está haciendo va a ser, una vez más, para gran fruto de la Iglesia. Así es que hay que rezar muchísimo por él y pedir muchas bendiciones y muchos años para este fantástico Santo Padre. Que tengas un buen día.